de dar la bienvenida al escenario al destacado candidato a la vicepresidencia del Ecuador, PhD, Andrés Arauz, quien nos brindará una intervención llena de ideas inspiradoras y un llamado a la unidad para impulsar la transformación de nuestra nación. Sin más preámbulos, demos un caluroso aplauso al candidato a la vicepresidencia del Ecuador. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos en la universidad. Para Luisa, para mí, estar en la universidad es estar en casa, es estar en un ambiente de intercambio libre de ideas, en donde podemos expresar nuestras aspiraciones, dudas, sueños, pero también poder entrar a analizar científicamente la problemática que enfrenta nuestro país, nuestra sociedad, los distintos sectores a los cuales nos pertenecemos. Y bueno, vamos a hacer una introducción respecto a lo que nosotros hemos planteado como ejes de trabajo del país, los aspectos en donde voy a priorizar yo y luego ya estaremos a atender a sus distintas inquietudes como estaba programado. Nosotros hemos planteado 3 ejes de trabajo muy concretos para poder enfrentar la situación inmediata que enfrenta el país: seguridad, trabajo y bienestar. A partir de ahí se configura nuestro programa de gobierno, que a su vez está dividido en una serie de justicias, porque creemos que lo fundamental en este punto es reivindicar los derechos que ya están establecidos en nuestra Constitución y que exista justicia en todo ámbito. Las distintas justicias tienen que ver con la justicia por la vida, la justicia por una economía equilibrada, la justicia por una democracia participativa, la justicia para las mujeres y las niñas y una serie de otros elementos que configuran nuestro programa de gobierno. Yo, en esta intervención, voy a enfocarme en el eje del trabajo. Recordemos, seguridad, trabajo y bienestar. Yo voy a enfocarme en el eje de trabajo. En el eje del trabajo, nosotros planteamos una intervención inmediata a partir de la acción estatal en la economía y en la sociedad, con unas variables clave a partir de los mandatos constitucionales. ¿Qué ordena nuestra Constitución? Que es nuestra guía, nuestra hoja de ruta, nuestro plan a seguir. La Constitución de la República ordena que el Estado ecuatoriano tiene un sistema nacional de planificación descentralizada y participativa. ¿Qué quiere decir todo aquello? Los estudiantes de administración pública espero estarán familiarizados con aquello, pero significa que el Estado, antes de actuar, tiene que tener un plan. Tiene que tener un plan, tiene que tener una visión, una orientación, una idea de horizonte de dónde quiere llegar, traducir eso en los distintos instrumentos de planificación, con objetivos, con metas cuantificables y con indicadores de monitoreo respectivos. De ahí una cartera de programas y proyectos y finalmente el presupuesto que acompañe su ejecución. Y aquello acompañado por una agenda regulatoria que en el proceso de ejecución ayude a orientar a través de distintas regulaciones, no necesariamente gasto presupuestario, cómo se va modificando comportamientos en la sociedad para alcanzar esos objetivos. Para nosotros la planificación es un eje indispensable de toda acción del Estado. Y aquí un pequeño paréntesis. En los últimos 6 años hemos visto cómo la falta de planificación, es decir, la improvisación, ha generado consecuencias nefastas. En el marco de una pandemia, por ejemplo, hace poquísimo tiempo, el Estado empezó a actuar sin planificación, si es que actuó, sino a partir de medidas improvisadas. ¿Qué significaba eso? Que la compra de los insumos más cara que lo que se hubiera hecho si estaba planificada. Que no había una planificación territorial ni un monitoreo de la situación de diagnóstico del país para poder actuar. En materia de seguridad, por ejemplo, el Estado hoy ¿cómo actúa? De forma reactiva, de forma improvisada. Hay una crisis carcelaria, manda todos los recursos para allá.
Hay una crisis de violencia por acá, uy no, ahora sí manda un proyecto de ley para reaccionar. Y de forma reactiva, los esfuerzos se atomizan y la improvisación termina costando a todos, porque no hay una lógica ordenada de planificación con objetivos previamente definidos. Nosotros, por eso, cuando planteamos abordar la temática y la problemática que enfrenta nuestro país, decimos primero la planificación. Y para eso contamos y esperamos contar con el apoyo de la comunidad científica nacional en todos los niveles, un rol para las instituciones de educación superior. Yo, por ejemplo, pienso y digo, en el marco de la pandemia, el gobierno jamás convocó a las universidades para armar un consejo científico nacional para abordar todas las aristas de esa problemática. Y entonces, ¿quién iba a decidir? ¿Quién iba a aportar con los criterios duros, con la métrica, con las mejores prácticas, con la investigación comparada, con los elementos históricos? Entonces, no se puede gobernar sin tener todos esos insumos, de donde además hemos invertido muchísimo como país, que es un sistema de educación, un eje fuerte de investigación científica. Vuelvo al tema. Para planificar se necesita hacer todo aquello. El Sistema Nacional de Planificación Descentralizado y Participativa. La participación, otro eje de la planificación. No se puede hacer exclusivamente la tarea desde el escritorio. Por eso estamos aquí, por eso seguimos conversando con nuestro pueblo. El gobierno de la Revolución Ciudadana demostró lo que significa un sistema participativo, no solo a través de los ejes formales institucionales, con los consejos ciudadanos sectoriales, con los consejos consultivos a nivel de los ministerios coordinadores, sino a través del financiamiento y construcción de observatorios, veedurías y una serie de otras instancias que pueden aportar con insumos críticos a la planificación del país. Pero además es un gobierno que buscó acercarse a la ciudadanía de forma directa, a partir de métodos de participación directa en la gestión, como fue, por ejemplo, los gabinetes itinerantes. Y es fácil ahora contrastar, cuando ustedes tienen un gobierno lamentablemente vigente, que jamás ha formulado propuestas cercanos a su ciudadanía. Un gobierno que apenas ni siquiera decide en el escritorio de Carondelet, sino en los escritorios de Washington, porque tienen que seguir los dictados del Fondo Monetario Internacional. Se ha extranjerizado, transnacionalizado y vendido la soberanía nacional en los ejes de política pública, porque el único plan que han seguido es el plan de recorte y destrucción de la patria ordenado en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Eso sí han seguido a rajatabla y las consecuencias para el país son nefastas y están ahí. Nosotros proponemos al país retomar la participación ciudadana que vivimos, por ejemplo, con los gabinetes itinerantes. Un gobierno que no solo despachaba desde Quito, sino que recorría el país cada 2 semanas, desde los cantones más olvidados de la patria, sesionaba en esos territorios del gabinete completo, recibía a delegaciones de la sociedad civil en esos espacios, en esas instancias. Podía el presidente redirigir los planteamientos a cada uno de los ministros de Estado y obtener soluciones lo más rápidamente posibles, aterrizadas a la dinámica territorial. Pero adicionalmente de eso, había un espacio de compartir con la ciudadanía directamente en los mercados de cada cantón, en la noche, en la actividad cultural, en la siguiente mañana, en los espacios de coordinación sectorial, que por cierto organizaba la futura presidenta, secretaria entonces de la Administración Pública, Luisa González. Yo fui ministro, coordinador de conocimiento, y a mí me tocaba coordinar a otros ministros. Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Cultura, Instituto de Propiedad Intelectual, las universidades emblemáticas que estuvimos construyendo, entre otros. Y la ciudadanía, cuando tenía quejas sobre el Ministerio de Educación o falta de cupos en el sistema de educación superior o algún problema en la acreditación, etcétera, iban directamente y conversaban con nosotros. Y mi rol era monitorear y observar y hacer seguimiento que los ministros den soluciones a la ciudadanía.
Eso era la dinámica de participación ciudadana observable de forma directa. Mientras eso ocurría, el presidente de la República rendía cuentas a su país entero, explicando todas las actividades que había realizado durante la semana. No sé si ustedes ahora se enteran las actividades que hace el actual presidente, salvo cuando le pegan los gritos en las distintas partes del país que visita. Pero no hay la rendición de cuentas a la cual estábamos acostumbrados. Es que ahora ya parece inverosímil porque han pasado 6 años, pero el país estaba acostumbrado a conocer qué hizo de lunes a viernes, incluyendo además el sábado a veces, de las actividades que se realizaban. Y en paralelo se realizaba una reunión entre otros ministros de Estado, un grupo de ministros de Estado, los más relevantes en la gestión del ordenamiento territorial y en la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados para atender las inquietudes de los alcaldes y de los presidentes de las juntas o ahora gobiernos parroquiales y del prefecto respectivo en la provincia del caso. Todo eso era un mecanismo de permanente retroalimentación, pero ¿saben qué era lo mejor de todo esto? Que no es que era solo una conversa que queda en el aire ahí, ¿no? Era un mecanismo de participación efectiva, informatizado, donde cada frase que pronunciaba un ministro, en donde se comprometía, por ejemplo, a construir un centro de salud, o a mejorar la vía de acceso para poder llegar a una escuela, o a poder alumbrado nocturno afuera de una universidad, esa frase creaba mundos, porque se registraba como un compromiso en el gabinete. Y si eso lo llegaba a pronunciar el presidente, se convertía en un compromiso presidencial. Y ¡ay, que falles a un compromiso presidencial! Eso estaba monitoreado con fechas, con cronograma, con garantía de la partida presupuestaria si se estaba garantizando para cumplir el compromiso con la ciudadanía. El sistema de monitoreo semáforo amarillo o verde para evaluar si estaba cumpliéndose esa meta. Y todo esto que les explico, lo que contribuyera a que el sistema de planificación participe y además generaba un efecto indispensable, que es el de la certidumbre. ¿Ya? Entro a detallar este concepto. La certidumbre, tanto en la administración pública como en la sociedad en general, es un factor fundamental. Si es que un gobernante ofrece hacer esa vía de acceso y luego no la cumples, se genera una decepción tal que se afecta la credibilidad, no solo de ese gobernante, sino de la clase política en su conjunto, que es la crisis de gobernabilidad que está viviendo hoy el Ecuador. Se asimila a la falta de la palabra de una persona o de un proyecto a la de clase política en su conjunto. En el gobierno del cual yo participé y del cual estoy muy orgulloso, la Revolución Ciudadana, los compromisos se convertían en realidad. Y conforme se iban convirtiendo en realidad, nuestras promesas de campaña, nuestras declaraciones que hacíamos cuando recorríamos el territorio en los gabinetes itinerantes, se iban convirtiendo en realidad y la gente se iba acostumbrando a que la palabra tenía valor. Y el valor de la palabra puede cambiar vidas enteras. Porque si tú dices que vas a hacer algo y luego lo cumples, eso genera confianza en la autoridad pública. Y esa confianza es indispensable para luego reconstruir un país en una crisis como la que estamos. Entonces nosotros generamos certidumbre al país. Y ahí entro al eje de trabajo. Esa certidumbre de que cuando decíamos se hace una vía y se hacía, también era una señal para el aparato privado. Porque decía, no, ya Rafael Correa dijo que van a hacer esa vía. Entonces es cuestión solo de tiempo de que se haga esa vía y se va a hacer. Porque además comunicábamos el plazo. ¿Y eso qué significaba? Que el aparato privado, ¿cierto? Decía, no, pues yo me voy a poner una gasolinera ahí. Aunque todavía no haya la vía, yo ya puedo prever y puedo empezar a buscar el financiamiento. Yo ya puedo empezar a aglutinar un grupo de inversionistas. Yo puedo empezar a ver qué maquinaria voy a necesitar para cuando me ponga esa gasolinera.
Ya puedo empezar a ver que además, si es que esa vía de acceso va a tener iluminación, tal vez me puedo poner un pequeño comercio al lado de esa vía. O puedo pensar cómo se va a revalorizar el terreno al lado de esa vía y decir apostar al futuro a invertir también en ese terreno, etcétera. Es decir, esa certidumbre crea mundos, crea realidades, crea oportunidades de negocio, genera oportunidades de inversión y genera trabajo y empleo consecuentemente. Entonces, solo con que el país entero vea que vuelve un liderazgo como el de mi compañera Luisa González, la próxima presidenta del Ecuador, sabe que se viene certidumbre, que se van a acabar las especulaciones e improvisaciones, sino que lo que se ofreció se va a cumplir y eso genera oportunidades para todos y para todas. Es un primer eje alrededor del trabajo. Segundo, tal vez solo dar el mensaje no es suficiente. Necesitamos mostrar con obras que vamos a cumplir. Y ahí nosotros, insisto, dejamos el país planificado. Esto lo hemos dicho en otras partes del Ecuador. Pero nosotros, cuando dejamos el gobierno en el 2017, dejamos un plan vial al 2040, con el mapa de todo el Ecuador y todas las carreteras que habían que construir, cuáles habían que ampliar y en qué temporalidad, sobre la base de indicadores y métrica científicamente definida, que era, por ejemplo, el flujo de tráfico en tal o cual tramo de vía, ¿no es cierto? Y todo eso lo dejamos planificado al 2040. En educación, dejamos planificado al 2035. En seguridad, igualmente, para los próximos 20 años. ¿Dónde tenían que irse quinta SUPE? Había que construir los siguientes EQ911. ¿Dónde había que poner las cámaras de videovigilancia en función de la matriz de riesgo del delito que se monitoreaba en ese momento? Y todo eso dejamos nosotros. Ahora, para nosotros que no somos ingenuos y conocemos que ese trabajo ya se hizo, no necesitamos inventarnos el agua tibia. Luisa y yo no vamos a llegar al gobierno a ver qué está ahí, a empezar a analizar los datos, los documentos, analizar los reglamentos, ni los planes, a ver si hay. Nosotros sabemos exactamente cómo está el país, cómo lo dejamos nosotros y qué es lo que hay que retomar. Ya lo hicimos una vez, lo vamos a hacer ahora, muchísimo más rápido porque tenemos la experiencia con nosotros y vamos a poder activar la obra pública inmediata, la urgente, la de emergencia. ¿En dónde? Primero, tenemos recursos excedentarios en la Reserva Internacional del Estado ecuatoriano que está depositada en Suiza. Excedentaria. Ese excedente se calcula a partir de un indicador que se llama el índice de liquidez estructural, que no les aburre, pero si quieren nos encontramos afuera y entramos en detalle, pero se calcula cuánto hay de excedente. Ese excedente se puede reinvertir en nuestro país, ¿ya? Y obviamente lo que tenemos que hacer es desembolsar esos recursos para la obra urgente, por ejemplo, mantenimiento vial, por ejemplo, la construcción y rehabilitación de la infraestructura de seguridad, que a su vez es importante para el país, infraestructura y contrataciones urgentes en materia de salud, y todo eso tiene repercusión en la propia política económica, porque es dinero que se va a la economía, genera más actividad de circulante, más reactivación del comercio, más contratación de personas, más trabajo, más empleo. Ese trabajo a su vez genera más disponibilidad de la gente o disposición de la gente a endeudarse o buscar un crédito de consumo para poder adquirir, lo cual activa la producción nacional. Eso acompañado de otras políticas públicas para asegurar que esos dólares que traigamos se queden en el país, que den vuelta en el Ecuador y no que simplemente vuelvan a salir. Eso se hace con una política arancelaria, con una política de exportaciones, política de, insisto, de certidumbre a los actores productivos. Un segundo paquete tiene que ver con apoyar a los gobiernos locales. Los gobiernos provinciales necesitan también invertir. Miren lo que se nos viene ahorita y estamos preveyendo ya y planificando.
Se nos viene una crisis del fenómeno del Niño. Hace pocas horas acaban de declarar el inicio del fenómeno del Niño, las autoridades meteorológicas planetarias. ¿Saben lo que eso puede significar? Puede significar que en los próximos meses tengamos los niveles de inundación y de lluvias más altos de la historia. Eso hay que prevenir, hay que planificar. Y eso se hace en articulación con los gobiernos locales, con los gobiernos provinciales, con los gobiernos municipales. Y ahorita me cuenta la prefecta de Pichincha que tuvo una reunión con el presidente Lasso y le dijeron, bueno, pero no hay plata, así que salados más o menos. En cambio nosotros ya tenemos un plan contingente para poder asignar recursos a los gobiernos locales para acciones de prevención. No sé si ustedes vieron la crisis en Esmeraldas, cuando hubo el diluvio que cayó y el desbordamiento de los ríos. No había maquinaria en Esmeraldas para atender, no había maquinaria del Ministerio de Obras Públicas. Tuvieron que ir en auxilio los gobiernos provinciales de Manabí, de Pichincha, de Imbabura, a ayudar al gobierno esmeraldeño, el gobierno provincial esmeraldeño. Entonces no puede pasar. En el Ecuador no puede estar ocurriendo eso cuando tenemos una capacidad instalada, ociosa, de maquinaria para poder atender todo aquello. Entonces, un segundo eje tiene que ver con la inversión a través de los gobiernos locales, a través de un poderoso instrumento que se llama el Banco de Desarrollo, antes llamado Banco del Estado, que es una entidad pública financiera que otorga créditos a los gobiernos locales. Y no solo, también a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. El edificio de posgrado fue justamente construido gracias a un crédito del BEDE. ¿De dónde? De la plata que trajimos de afuera cuando yo estaba en el Banco Central. Entonces nosotros sabemos cómo contribuir al desarrollo de nuestro país para poder generar trabajo. Y un último eje, porque ya me estoy alargando, es el de la banca pública. Es el de poder tener una institución financiera pública de desarrollo reactivada. Este gobierno eliminó a la Corporación Financiera Nacional en su rol de colocador de crédito para proyectos de desarrollo, ignorando las experiencias comparadas de Corea, de Brasil, del sudeste asiático, en donde la banca pública de desarrollo es fundamental para poder promover nuevas industrias, la transformación de la matriz productiva, el fomento productivo en general, la industrialización. Y claro, como dice la presidenta, eso viene acompañado de una política de regulación al sistema financiero privado vigente. Lo dijimos al país hace 2 años. El país o la banca o el país. Y la semana pasada el gobierno nuevamente subió las tasas de interés, dificultando el acceso al crédito para pequeña, mediana y gran empresa. Nosotros vamos a bajar las tasas de interés, vamos a ofrecer crédito productivo de largo plazo, vamos a reactivar a la Corporación Financiera Nacional para que sea de primer piso y vamos a fondear al Ban Ecuador y a la CFN para que vuelvan a ser esos motores del desarrollo productivo nacional. En poco tiempo tendremos generación de empleo sustancial distribuido territorialmente en todo el Ecuador con criterios de equidad, de inclusión. Esto por lo pronto, por ahora. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la participación del